Terminaba así un pontificado de 26 años, 5 meses y 16 días, el segundo más largo en la historia, solo superado por Pío IX con 31 años y 7 meses. Culminaba también una lenta y dolorosa agonía que había comenzado 2 meses antes, el lunes 1 de febrero de 2005, cuando Juan Pablo fue internado de emergencia en el Hospital Gemelli de Roma por una crisis respiratoria. Aquel fue el aviso. Juan Pablo II pasó 9 días hospitalizado en pleno inicio de la Cuaresma. Por primera vez en sus 26 años de pontificado, no celebró la misa del miércoles de ceniza. Fue dado de alta el 10 de febrero de 2005 y regresó al Vaticano. A las 2 semanas, el jueves 24 de febrero, Juan Pablo II tuvo una recaída y volvió a ser hospitalizado de emergencia por una crisis respiratoria. Se le practicó una traqueostomía para ayudarlo a respirar. Con eso, se le devolvía al Papa la capacidad de respirar, pero le cancelaban la de hablar. El rumor de la abdicación recorría el Vaticano, abdicar, lo que Juan Pablo II siempre había rechazado. La mañana del domingo 13 de marzo volvió a sorprender al mundo. Juan Pablo se asomó a la ventana de su habitación en el 10º piso del Hospital Gemelli y habló, con un esfuerzo angustioso, pero habló. Sería la última vez en público. Grazie per la vostra vita a tutti. Buona domenica, buona settimana. Aquel mismo domingo por la tarde, domingo 13 de marzo, Juan Pablo II fue dado de alta y regresó al Vaticano con una cánula en la garganta para ayudarle a respirar. Pero 5 días después, el viernes 18 de marzo, volvía la alarma. El Papa había sufrido una insuficiencia respiratoria. Esta crisis le impidió encabezar, como lo había hecho siempre en el Coliseo Romano, el rito del Via Crucis del Viernes Santo. Un día antes, el jueves 24 de marzo, el Papa seguía por televisión, desde su habitación, las ceremonias del Jueves Santo. Y el Viernes Santo, desde la capilla de sus aposentos, siguió el rito de la Vía Dolorosa, también por la televisión. El Papa apareció solo y de espaldas, abrazando una cruz. Nunca se le vio el rostro. Se llegó a decir que no era él. Juan Pablo II reapareció en público el domingo 27 de marzo en la plaza de San Pedro. Juan Pablo II se asomó a su balcón para encabezar su último rito de la Semana Santa y dar la bendición Urbi et Orbi, pero su esfuerzo no le alcanzó. Era la agonía de un hombre que parecía inmortal. En un esfuerzo conmovedor, Juan Pablo II se volvió a mostrar en público durante la audiencia general del miércoles 30 de marzo. Solo logró dar la bendición y dejó ver su desesperación por su silencio forzado, por su incomunicación verbal. Pero quizá este fue el mensaje más conmovedor, más electrizante que jamás enviara en sus 27 años de pontificado. Aquel miércoles 30 de marzo fue la última vez que se vio a Juan Pablo vivo en público. En este momento nunca nos hubiéramos imaginado algo así, y menos en su casa, en la propia plaza de San Pedro. Y aparte sucedieron pues muchísimas cosas, que la Papa Móvil tuvo que ir en sentido contrario, entrar por el Vaticano, ir hasta la puerta de Sant'Anna, donde se encuentra pues como el consultorio médico del Vaticano. Ahí estaba Bussonetti, que esa tarde no estaba en la plaza. Casi fue mejor porque tuvo el tiempo de llamar al Hospital Gemelli, donde pues los papas tienen reservado siempre, Joaquín, el 10º piso, siempre está listo para ellos. Y de ahí se fueron en la ambulancia. De repente el claxon de la ambulancia, la sirena ya no funcionó. Bueno, pasó de todo, hasta que finalmente él llegó, lo llevaron enseguida al quirófano, se equivocaron, le pusieron una transfusión de sangre, era la sangre equivocada. La verdad, pues fueron momentos dramáticos hasta que finalmente inició la intervención quirúrgica, que duró más de 5 horas. Esa es la crónica y luego un paralelismo.
La salud y la vida de Juan Pablo II fue marcada una tarde de la primavera romana de 1981 en plena plaza de San Pedro, en la audiencia general de los miércoles, en el segundo año de su papá. La tarde del miércoles 13 de mayo de 1981, el día de la Virgen de Fátima, Juan Pablo II recorría en su jeep blanco descubierto la plaza de San Pedro antes de la audiencia general, como hacía siempre. Repartía bendiciones en medio de un caudal humano cuando dos detonaciones se escucharon en el espacio y terminaron con la celebración. El turco Mehmet Ali Akka, confundido entre los fieles, apuntó su escuadra Brownie 9 milímetros contra el Papa y le disparó 2 tiros. Atravesó el sacro y le destruyó parte del intestino. La otra le hirió el brazo izquierdo. El atentado contra el Papa puso en grave riesgo su vida y en alerta máxima a las agencias de inteligencia y seguridad en todo el mundo. Un atentado contra el Papa. Mientras Juan Pablo II era operado y se recuperaba en el Policlínico Gemelli de Roma, se empezaban a investigar las primeras hipótesis sobre la autoría intelectual del atentado. Nadie creía que se tratara de la acción solitaria de un fanático. La evolución de los acontecimientos en Polonia con el triunfo del sindicato Solidaridad y el consecuente desafío al poder soviético en su zona de influencia eran realidades que fortalecían la hipótesis que se conocería luego como la conexión búlgara. Según esta línea de investigación, el atentado habría sido planeado por los servicios de inteligencia de Bulgaria, país también tras la cortina de hierro en la Europa del Este, reconocido como soviético entre los soviéticos. Con el paso de los años, esa teoría fue descartada por el propio Juan Pablo II, al igual que la del contacto del turco Ali Akka con un agente de la CIA estadounidense en Libia, versión que propalaría la KGB soviética. La otra hipótesis fue la investigada por la inteligencia israelí, según la cual el atentado habría sido planeado por el entonces naciente régimen islámico chiita de Irán con la aprobación de su líder espiritual, el ayatollah Khomeini, en el contexto de su yihad o guerra santa. El Papa sobrevivió a ese atentado y a las hipótesis gracias a su gran fortaleza física y mental y a la intervención de la Virgen de Fátima, según revelaría el propio pontífice años después, al revelar que la Virgen había desviado la bala de los órganos vitales, salvándole la vida. El domingo 17 de mayo de 1981, 4 días después del atentado, desde su cama de hospital, el Papa Juan Pablo II concedió el perdón a su agresor. El 3 de junio abandonó el Policlínico Gemelli, al que tantas veces regresaría en los siguientes 24 años de su pontificado. En ese policlínico sumó 155 días de su largo papado, y es que las huellas de aquel atentado de 81 que lo debilitó lo acompañarían para siempre. El 27 de diciembre de 1983, 2 años y medio después del atentado, tuvo lugar el Encuentro del Perdón. Juan Pablo II visitó a su agresor en la cárcel de máxima seguridad de Rebibbia en Italia. Dicen que allí el turco Mehmet Ali Akka le reveló al Papa quién había ordenado asesinarlo, pero Juan Pablo se llevó ese secreto a la tumba, como otros. 2 meses después, un juez italiano condenó a Ali Akka a cadena perpetua. 17 años más tarde, en junio de 2000, el turco fue absuelto por el entonces presidente italiano Carlos Helio Ciampi y fue extraditado a Turquía por crímenes que cometió en 1979, y en Turquía permanece hoy en día en prisión. Pero la salud del Papa no volvería a ser la misma después del atentado del 81. En 1992 fue operado para removerle un tumor en el colon. En 1993, Juan Pablo II tuvo una caída de la que resultó con un hombro dislocado. Por aquellos años comenzó a llamar la atención del mundo un ligero, tenue temblor en la mano izquierda del Papa. Se murmuraba que padecía mal de Parkinson, lo que de inmediato y siempre fue desmentido por el Vaticano, que nunca lo aceptó. Años más tarde, solo aceptaría que podría
tratarse de un padecimiento neurológico posiblemente relacionado con el Parkinson, pero no Parkinson, jamás Parkinson, decían, a pesar de lo obvio, que luego se confirmaría. En 1994, Juan Pablo II volvió a caer y se fracturó el fémur derecho, que tuvo consecuencias porque desde aquel momento, 1994, no volvería a caminar bien. Se dijo que los médicos lo habían mal operado. Desde entonces, 1994, 11 años antes de su muerte, comenzaron los rumores y las especulaciones sobre la salud de Juan Pablo, al que incluso dieron varias veces por muerto. También empezaron a correrse las voces que hablaban de que renunciaría al trono de Pedro. En 1996, el propio Juan Pablo II redactó y promulgó una constitución apostólica en la que establecía el proceso para su sucesión. En 2002, en un encuentro con obispos, un prelado mencionó el nombre de un cardenal como digno sucesor de Juan Pablo II. El Papa respondió que su sucesor todavía ni siquiera era cardenal. Era 2002. Sin embargo, su sucesor, Ratzinger, ya era cardenal y uno de los hombres más influyentes del Vaticano, el guardián de la doctrina de la fe. El pastor alemán le llamaban a sus espaldas en los pasillos y antesalas vaticanos. Juan Pablo II tenía 82 años. En marzo de aquel mismo 2002, Juan Pablo sufrió una artrosis en la rodilla, por lo que nuevamente limitó sus actividades. Tanto que en aquella Semana Santa de 2002 no pudo completar los ritos de la liturgia. No volvió a tener movilidad. Todos sus movimientos eran en un trono con ruedas. Su mente, sin embargo, eran de una brillantez y lucidez notable. Pero su cuerpo no respondía a aquella mente brillante y lúcida. 3 años después, el 2 de abril de 2005, Juan Pablo II moría en sus habitaciones vaticanas después de una larga agonía. Dejadme ir a la casa del Padre, exhaló. Hablamos, Valentina, de esta serie de, no digamos errores, pero de hechos inexplicables que se dieron. Como inexplicables habían dado justamente 2 meses antes, en Washington, el 13 de marzo, cuando dispararon a Ronald Reagan a la salida del Hotel Hilton, lo suben de inmediato a la limusina, gritan a la Casa Blanca, y cuando van a la Casa Blanca se dan cuenta de que está herido y sangrando abundantemente, que es cuando el jefe de su escolta, de la gente del servicio secreto, dice, al hospital, dan vuelta y lo llevan al hospital. Ese verano del 81, convalecerían los dos, Ronald Reagan y Juan Pablo II, y tendrían un acuerdo que acabaría con el muro de Berlín, con el telón de hierro y con la Europa del Este concebida como estaba hasta entonces. Daban fin a la Guerra Fría. Aquellos dos convalecientes y sobrevivientes a un atentado, cada uno en su pueblo, en su tierra, en su territorio. Ronald Reagan y Juan Pablo II. Juan Pablo II diría o dijo que pues se le debía la providencia, porque cada vez que le decían que pues a él se debía en parte la caída del muro de Berlín, él decía pues no soy yo, es Dios, aunque hasta Mikhail Gorbachev le reconoció el mérito públicamente muchas veces. Hablaba de los hombres más cercanos, sin duda alguna su secretario particular. Pues fue su secretario no solo durante el pontificado, sino durante 40 años. Era un joven sacerdote en Polonia cuando ya era secretario del obispo y cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, y la cosa impresionante es que ahora pues es su sucesor en Cracovia, también un destino extraordinario, porque el Papa Benedicto XVI, pocos meses después de la muerte de Juan Pablo II, lo nombra arzobispo de Cracovia, y pues él ahora está ahí como sucesor del hombre al que sirvió durante 40 años. Esta es la entrevista con el cardenal Dziwisz. El cardenal Stanislaw Dziwisz fue durante 40 años el secretario particular de Juan Pablo II. Tuvo la percepción de su santidad desde los años juveniles. L'ho conosciuto ancora quando non era vescovo, era nostro professore. Si vedeva anche in questo tempo che era un uomo eccezionale. Lui non diventato santo come Papa, lui era da bambino così. Toda su vida giró alrededor de Dios y del hombre. Cioè lui stava sempre in preghiera, in contemplazione,
anche con tutto rumore, anche quando guardava la gente, perché lui vedeva immagine del Signore. Este amor por Dios y el hombre es lo que hace que el mundo siga queriéndolo. Spiego questa folla che in continuo ogni giorno va a visitarlo, perché sente su sua potenza che proviene dall'amore. El secretario particular de Juan Pablo II es el que más conoce su amor por México. Si può dire che lui ha avuto, per quanto riguarda paesi, ma due, Polonia e Messico, grande amore, perché grande popolo. Uno de los momentos más tristes que vivió a su lado fue cuando Juan Pablo II se asomó en la última Semana Santa de su vida y no pudo hablar. Per me era un mistero perché lui, prima di avvicinarsi alla finestra, lui parlava con noi.